Bueno, hoy, como todos los jueves, vamos a revisar algunos de los temas, ¿cierto?, que estén marcando la agenda, pero que nos tenga intrigados, como dice nuestra cortina y también el nombre de nuestra sección. Para entenderlo mejor, quien tiene todos los detalles es nuestra querida compañera Florencia Vial, que hoy nos va a hablar de un tema que la verdad ha suscitado bastante atención, sobre todo después de lo que pasó el fin de semana con el ataque de Irán a Israel, porque todos fuimos testigos de cómo fueron lanzados 350 drones, misiles balísticos, y de ellos el 99% fue completamente aniquilado por la cúpula de hierro de Israel. ¿Cómo operan esas armas, Florencia? Por favor, queremos saber. ¿Cómo estás? Hola, Paloma. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo a través de todas las plataformas. Y bueno, tú ya lo mencionabas, el ataque de Irán a Israel con más de 300 drones, misiles, obviamente supuso un choque sin precedentes en Oriente Próximo y permitió además a ambos países básicamente mostrar o medir sus fuerzas por primera vez en un enfrentamiento directo. El tema es que el ejército israelí dijo que interceptó cerca del 99% de la ofensiva iraní, mientras que la Guardia Revolucionaria de Irán dio por alcanzado todos sus objetivos según ellos. Respecto a las fuerzas de Irán, la promesa verdadera, misión con la que Irán justificó en legítima defensa, según ellos, por el bombardeo israelí contra el consulado en Damasco hace unos días, contabilizó 180 drones, 110 misiles balísticos y 36 misiles cruceros contra territorio israelí, según lo que informó el propio gobierno de Benjamín Netanyahu. Ahora, sobre los drones de ataque, son drones que se llaman Shahed, que son Shahed 136, que son aviones no tripulados, es decir, drones fabricados por la compañía industrial de fabricación de aeronaves de Irán y que sobrevuelan, Paloma, sobrevuelan a baja altura hasta localizar su objetivo de acuerdo a las coordenadas de los GPS que son introducidos de manera previa. El tema es que, según algunos analistas militares, los drones son aparatos bastante lentos, de poca velocidad, y es por eso que finalmente terminan siendo sencillos de derribar por sus oponentes. De hecho, dijeron que la mayoría de estos aparatos fueron interceptados por la aviación israelí y de sus aliados antes de que incluso llegaran a su espacio aéreo. Te invito a que pasemos a escuchar parte de las declaraciones del ejército, de las fuerzas de defensa de Israel, y luego te quiero explicar cómo funciona la cúpula de hierro a través de un mapa. La amenaza iraní se enfrentó a la superioridad aérea y tecnológica de las fuerzas de defensa de Israel, junto con una fuerte coalición de combate que en conjunto interceptaron la mayoría de las amenazas. Interceptamos el 99% de las amenazas lanzadas contra el territorio de Israel. Este es un logro estratégico muy significativo. Ahora, Paloma, ¿cómo funciona este sistema de defensa antiaéreo de Israel? Bueno, la estructura cuenta con 4 capas porque en función de la distancia que sea, finalmente se termina aplicando un sistema defensivo u otro. Te invito a que pasemos acá a revisar a nuestro wall porque tenemos una tremenda gráfica preparada para Mega Noticias Mundo. Tenemos entonces acá estas 4 capas, podríamos decir. Todo este sector amarillo es el perímetro, el grandote, es el perímetro finalmente que protege el primer sistema, que es el sistema Arrow, que tiene un alcance de hasta 2.400 kilómetros. Es decir, acá podemos ver que el proyectil enemigo llega, es interceptado por la defensa antiaérea israelí. Pero la diferencia entre cada uno y otro es la distancia de los kilómetros que puede recorrer y la altura de los kilómetros también que puede recorrer cada uno de estos misiles balísticos que finalmente, o cazas también de defensa. Entonces, yo les iba mencionando, la primera capa es el sistema Arrow, que tiene un alcance de hasta 2.400 kilómetros de distancia y una altura de 100 kilómetros justamente que podría interceptarlo. Es la capa superior del sistema de defensa antimisiles de Israel y de hecho tiene 2, podríamos decir, subdivisiones. El Arrow 3 es el interceptor de mayor alcance y el Arrow 2 ataca objetivos en la atmósfera superior. Tiene un alcance, ojo, no es ilimitado esto, no es como que pueda llegar y empezar a disparar misiles para interceptar otros misiles enemigos, sino que tiene un alcance de solamente 6 misiles y es para los misiles de mayor alcance. Vamos a la segunda capa, a ver si podemos pasar a revisar nuevamente el wall. Perfecto, tenemos acá entonces la onda de David y en este caso el alcance que tiene es de hasta 40 kilómetros de distancia, es decir, se reduce bastante. Teníamos 2.400 y se reduce de entre 40 kilómetros hasta 300 kilómetros. Es decir, la distancia desde donde son
disparados estos misiles para ser interceptados es solamente hasta 300 kilómetros de distancia y baja considerablemente también respecto a la altura porque solamente llega a 15 kilómetros de altitud. Ahora, un poco más de detalles respecto a esta onda de David. Intercepta misiles balísticos y de crucero y tiene un alcance también limitado, obviamente, desde 6 hasta 12 misiles, que son los misiles especializados, mucho más dirigidos, que se llaman los Stunner Interceptor, y es para los misiles de mediano alcance. La tercera capa que tenemos acá se llama el sistema Spider, que podemos ver acá cómo justamente se va cortando de manera exponencial la distancia en la que pueden alcanzar estos misiles. Este sistema Spider alcanza hasta solamente 100 kilómetros de distancia, bastante más poco, y solamente 10 kilómetros de altura, es decir, finalmente logran llegar hasta acá para poder ser interceptados esos misiles. En este caso, Paloma, está destinado a prevenir ataques de aviones, de incluso helicópteros, que los helicópteros sabemos que vuelan a mucha menor altura. Claro. Que por ejemplo los cazadefensa, los caza-16 o alguna de esas aeronaves similares, también los bombarderos o misiles de cruceros, incluso también los drones. Y acá es importante hacer la diferencia porque tienen dos tipos de misiles. Unos misiles se llaman los Python 5, que es para enfrentamientos cortos, y otros también el Derby, que eso sí es para un poco más lejos y es para medio alcance. Y como la cuarta capa, esta es la más conocida sin duda, que ha sido muy mencionada, es la cúpula de hierro, que alcanza hasta 70 kilómetros de distancia. Acá podemos ver que, si bien este es el gran perímetro, podríamos decir el más cercano, que es donde se encuentra principalmente la ciudad, obviamente, de Tel Aviv y las grandes, podríamos decir, conurbaciones, básicamente aquí no se nota mucho, pero lo que alcanza finalmente a defender la cúpula de hierro solamente ese perímetro. Es bastante chiquitito, solamente es hasta 70 kilómetros de distancia. Y en ese sentido, es importante mencionar que la cúpula de hierro intercepta cohetes y artillería de corto alcance. Esto no es un tema menor, porque muchos se preguntaban finalmente por qué la cúpula de hierro no fue activada precisamente para los ataques del sábado pasado por parte de Irán. Es porque finalmente están focalizados en artillería de corto alcance. De hecho, cada módulo tiene 20 misiles Tamir y esta funciona principalmente para, por ejemplo, parar los cohetes que lanza el grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano o incluso también la milicia islamista Hamas desde la Franja de Gaza. Yo te decía, Paloma, el ataque del domingo, Israel indicó que la ofensiva finalmente que fue utilizada en ese podríamos decir, contraataque, fue repelida por el número 2, que es el sistema Arrow, porque son obviamente con aviones de combate mucho más rápidos, mucho más ágiles frente a los drones. Acá, el sistema Arrow, acá está, el primero, que es el de más lejos, porque obviamente estos aviones pueden ir mucho más rápido frente a los drones de Irán, porque no fue necesario utilizar entonces este famoso sistema que es la cúpula de hierro, que es la más conocida, porque constantemente existen enfrentamientos quizás con las milicias de Hamas y no así con otra potencia que tiene misiles mucho más tecnológicos y más nuevos, como por ejemplo como Irán. Mira, qué interesante todo lo que nos contabas, Flo, porque quizás para muchos también en sus casas, claro, solamente entendían el concepto de cúpula de hierro, pero la verdad es que son varios sistemas que están juntos trabajando para que finalmente lo que vimos, por ejemplo, el sábado, no haya terminado en un desastre absoluto. O sea, se hablaba solamente de 2 heridos, entre ellos lamentablemente sí una niña, sí. Porque claro, cuando se intercepta el misil o el dron, caen los escombros y es ahí entonces cuando ella recibe el impacto. Pero ese sería entonces ya casi prácticamente el único daño que pueden recibir básicamente las personas que están bajo este sistema. Pero por otro lado, sí, para terminar solamente, para entender, para cerrar la idea, ¿cierto? Acá entonces estamos hablando que Tel Aviv, Jerusalén y las ciudades más importantes están cubiertas, pero quizás las partes que están más fronterizas en la periferia no tanto. No, claro, el sistema Arrow abarca básicamente todo el territorio israelí. Ya, todo perfecto. El territorio israelí. La todo cúpula de cubierto. hierro finalmente es la que está más enfocada en la zona de Tel Aviv y la zona más conurbana, también incluye también Jerusalén y otras ciudades que están en los alrededores. Pero el sistema Arrow, que es el que más grande abarca finalmente, abarca todo el territorio israelí. Perfecto, Florencia. Muchas gracias, que te vaya bien. Que estés Nos bien, vemos. Paloma. Chao, chao.